Buenas tardes, mi nombre es Marina del Carmen Guzmán López, curso la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Tecnológica de El Salvador. En la materia de técnicas y oralidad, este día me corresponde hablar sobre las medidas cautelares en el proceso penal salvadoreño. Iniciaré con el artículo 320 de nuestro Código Procesal Penal, el cual establece que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución fundada y durarán el tiempo absolutamente imprescindible para cubrir la necesidad de su aplicación. Las medidas cautelares son resoluciones debidamente fundamentadas que tienen por objeto restringir la libertad ambulatoria del imputado o restringir la libre disposición de los bienes. Estamos hablando que existen medidas cautelares de carácter personal y de carácter patrimonial. Dentro de las medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal, la medida más gravosa, según el artículo 329 de este código, es la detención provisional. Todas las medidas cautelares generan un tipo de agravio o limitación a los derechos del imputado, como la libre disposición de sus bienes, pero la detención provisional como medida cautelar está establecido en los tratados internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como una medida que debe interponerse como último recurso en todo proceso penal, cuando en realidad ya no hay otra medida adecuable a las características del imputado o a las características que revisten todo el hecho. Una de las características bien puntuales de las medidas cautelares que sean personales o patrimoniales, la instrumentalidad, que sirvan como instrumento para cumplir los fines del proceso penal. También la provisionalidad significa que estas medidas no están sujetas a ningún tiempo, pero sí están sujetas a un evento, y partiendo de este evento pueden suspenderse, modificarse, alargarse o pueden convertirse en medidas de manera definitiva. También tenemos la jurisdiccionalidad. Deben ser aplicadas por medio del órgano jurisdiccional, bajo la competencia que la misma ley les da, y deben ser debidamente fundamentadas, ya que con estas medidas se están restringiendo derechos humanos o fundamentales. Es por ello que solo una autoridad investida como tal puede hacer este tipo de restricciones, bajo un proceso debidamente establecido o bajo una fundamentación. Pueden haber excepciones donde la Fiscalía puede otorgar una restricción migratoria o una detención administrativa, tal como es mencionado en los artículos 324 y 325 del mismo código. Estas restricciones administrativas al final siempre siguen la jurisdiccionalidad, ya que al final siempre debe el juez conocerlas y ratificarlas. Dentro de las mismas características de las medidas cautelares está la oficiosidad. El juez, de manera oficiosa, verificando el caso o los hechos que se presentan, puede tomar la decisión de aplicar una medida cautelar para salvaguardar los intereses de las partes en un momento determinado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, establece en su artículo 7 el derecho a la libertad personal. En inciso 4 menciona que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. El inciso 5 menciona que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparencia en el juicio. Nuestra Constitución establece en el artículo 12 que toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pudiendo ser obligada a declarar, se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca. El artículo 13 siempre de la Constitución dice que ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier persona para entregarlo inmediatamente ante la autoridad competente. La detención administrativa no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente con las diligencias que hubiere practicado. Como nos damos cuenta, en el presente artículo se menciona respecto a las restricciones administrativas, tal como eran mencionadas anteriormente, que se dan excepcionalmente. Para finalizar, menciona el artículo 29 de nuestra Constitución, el cual establece que en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio del decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo. En su caso, también podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo, y 13, inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. En el mencionado artículo podemos darnos cuenta que el artículo 7, inciso 4, de la Convención San José, que dicho convenio fue firmado por las autoridades de El Salvador, y los artículos 12 y 13 de la Constitución quedan suspendidos al declararse el estado de excepción, que es en el caso en el cual nuestro país actualmente se encuentra. Muchas gracias.